Hola, ¿qué tal? Me llamo Jordi, voy a ser el tutor en este módulo del curso. Vamos a hablar del papel del estrés oxidativo en la longevidad y va a ir seguido de otros módulos que vamos a ir abordando poquito a poquito el papel del estrés oxidativo y cómo esto repercute en nuestro organismo. ¿Ok? Lo primero es, pues si hablamos de longevidad, lo primero y lo más importante es ¿qué es la longevidad al final? Ok, entendemos que la longevidad es, obviamente, pues vivir más años, pero la longevidad va marcada no tanto por lo que sería la edad que tenemos en nuestro DNI, sino por la edad que tienen nuestras células. Eso marcará la longevidad que alcanzaremos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Este señor es un señor de 80 años y desde hace 10 años es modelo. Empezó a ir al gimnasio al jubilarse o algo así. Y aquí lo veis, 80. Y exactamente son los mismos años que tiene este señor, que también tiene 80 años y en vez de ser modelo, este tiene el récord Guinness de llevar años sin cortarse el cabello, lo cual también se nota. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia aquí? Porque los dos tienen 80 años. Pues lo que está claro es que la diferencia tiene que estar en otro sitio. Y gran parte de esta diferencia está claro que se puede explicar en parte por la genética de cada uno, pero gran parte se debe a la cantidad de daño que ha recibido uno y que ha recibido el otro. Obviamente este señor, el de la derecha, si ahora empieza a ejercitarse mejor, comer mejor, seguramente ganaría en calidad de vida, pero el daño se ha ido acumulando. Ya tienen 80 años los dos. Entonces ahí está el truco. ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Qué es lo que ha llevado a cada uno a estar donde están en este momento? Pues uno de los factores principales son los radicales libres, ¿vale? Los radicales libres son los que marcarán el estrés oxidativo al que estamos sometidos. Por si no tenéis claro qué es un radical libre, hay que decir que son básicamente átomos a los que han perdido un electrón. ¿Vale? Cada átomo, dependiendo de qué elemento sea, si es oxígeno, si es potasio, cualquier elemento, tiene en la última capa, que es lo que veis aquí, esta última capa de electrones, pues tiene asignado normalmente un número X de electrones. ¿Vale? En este caso vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tiene esos electrones en la última capa, ese átomo es estable, no hay ningún problema con él. ¿Qué problema tenemos cuando perdemos uno de estos electrones? Al perderse ese electrón, ese átomo se convierte en un radical libre. ¿Vale? Eso le pasa muchísimo, por ejemplo, al oxígeno. Cuando pierdes electrón, ese átomo de oxígeno con un electrón de menos se vuelve loco. Va a buscar de donde sea y de quien sea, va a buscar un electrón. Cuando busca y encuentra una víctima, por ejemplo, un lípido, encuentra un lípido que está formado de diferentes átomos, pues le robará un electrón a alguno de estos átomos y se oxidará ese lípido. Esa grasa se oxidará. ¿Vale? Esto pasa cada día en todos los sitios. Si te dejas y no hace falta que sea en el mundo orgánico, puede ser inorgánico. Tú dejas un clavo a la intemperie, un metal a la intemperie, en muy poco tiempo se empieza a oxidar, a no ser que sea a acero inoxidable, pero se va oxidando. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Nosotros nos vamos oxidando. ¿Cómo evitamos oxidarnos? Lo primero es la prevención. Si no nos exponemos a los radicales libres, no tendremos oxidación ni estrés oxidativo. Es imposible, luego lo veréis. Otra manera que podemos hacer, otra manera para evitar ese daño es el de tener unas buenas defensas antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Un antioxidante es todo lo contrario a un radical libre. Un radical libre va como loco a buscar un electrón porque le falta un electrón y el antioxidante es un átomo al que de forma completamente altruista, ¿vale? Como si tuviese personalidad, ese átomo cede un electrón de su última capa al radical libre. Cuando el radical libre recupera electrón perdido, se acabó. Se acabó esta reacción en cadena. Cuando no hay cuando no hayan suficientes antioxidantes, ¿qué está pasando? Se genera una reacción en cadena. El primer radical libre roba un electrón a otro que puede o oxidarse o convertirse en otro radical libre que va a robar a otro. Y así es un constante. Una manera de romper ese círculo vicioso es
tener un alto nivel de antioxidantes en nuestro organismo. El daño o el estrés oxidativo al final es una balanza. Si tenemos más radicales libres que antioxidantes, estamos padeciendo un daño oxidativo de extra. Si tenemos más antioxidantes que radicales libres, mucho mejor. ¿Ok? Y esa es la clave al final. ¿Qué problema hay? Bueno, vamos a intentar alejarnos de cualquier fuente de radicales libres. ¿Qué es esto? Esto es un gráfico donde se ven no todas, pero sí las principales fuentes de radicales libres y por tanto de estrés oxidativo que nos rodean. Es complicado librarnos de ellas, ¿vale? Pero supongamos que decidimos empezar a portarnos muy bien y a eliminar el máximo posible estas fuentes de radicales libres. Elimino la radiación. Esto es fácil. Simplemente, pues intentando no vivir cerca de una central nuclear como Chernóbil, ya te calamos bastante, aunque siempre hay una radiación de fondo. Siempre estamos sometidos a radiación, radiación del espacio, o también en gente que tiene algún chalet con sótano. Los sótanos pueden tener radón, que también es radioactivo. Ok, pero bueno, es bastante fácil. También podemos eliminar el estrés físico, ¿vale? Pero ya es más complicado. Obviamente, pues quitamos pesticidas, quitamos herbicidas, nos vamos fuera de la ciudad para no tener que respirar aire contaminado, también el ozono, nada de toxinas, nada de contaminantes ambientales, dejamos el alcohol, no tomamos el sol, vamos quitándonoslo todo. Ok, si nos lo quitamos todo y aún así nos quedan ganas de seguir para adelante, porque es complicadísimo. Es muy probable que consigamos estar en un estado muy bueno en cuanto a estrés oxidativo, cero inflamados. Veréis más adelante que la inflamación y el estrés oxidativo van de la manita. Yo aún no lo he patentado, pero me gustaría patentar este nombre que sería oxiflación, porque al final la oxidación produce inflamación y la inflamación acaba produciendo oxidación. Pero si conseguimos eliminar todas estas fuentes, eliminaríamos la inflamación crónica. Pero hay un problema que es que hay una fuente muy potente de radicales libres que no podemos eliminar. ¿Ok? Y esa fuente de radicales libres muy potente es el metabolismo. ¿Por qué? Porque si eliminas el metabolismo es que has muerto y obviamente estamos hablando de longevidad, todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir que nuestro metabolismo genere el máximo de energía y moléculas para que nuestro organismo prospere, pero que lo haga con el mínimo coste o con la mínima producción de radicales libres. ¿Por qué? Porque si somos incapaces de librarnos del estrés oxidativo o de librarnos de una fuente muy concreta de estrés oxidativo, por ejemplo, soy una persona que toma mucho el sol por mi trabajo, porque trabajo al aire libre, desde que sale el sol hasta que se pone, estoy generando estrés oxidativo extra y eso dispara el círculo vicioso del deterioro celular, ¿vale? El estrés oxidativo lo que hace es dañar las células y eso nos lleva al envejecimiento. ¿Pero cómo nos lleva al envejecimiento? ¿Que es algo automático? No. Las células se van reemplazando, ¿vale? Nuestras células de la piel se van reemplazando. Muchas de estas células, ¿vale? Perdemos una cantidad brutal de células cada minuto de piel y no nos quedamos sin piel. Es decir, ¿por qué? Pues porque se va descamando por arriba, pero las células madre de la línea germinal van generando las reemplazos. Ok. Pero si yo esta piel la someto constantemente a radiación ultravioleta, está sufriendo mucho más daño del que debería. Y hay más daño. Y como hay más daño, hay más muerte celular, ¿vale? Y como hay más muerte celular, he de reemplazar más células. Mm, Es decir, una persona que no toma el sol tiene menos daño, por lo tanto menos muerte, menos reemplazo celular. Una persona que toma el sol constantemente, sin protección, por lo que sea, por trabajo, por ocio, por lo que sea, pues tendrá más daño. Como tiene más daño, tiene más muerte celular. Más muerte celular necesita de más reemplazo celular. Y con cada reemplazo celular, lo que hacemos es que las células se van dividiendo. Y cuando se van dividiendo, se va cortando el telómero. En el siguiente módulo hablaremos del telómero, pero ese telómero, contra más corto, peor vamos. ¿Por qué? Porque a medida que vamos haciendo copias, el telómero se va cortando y la célula hija, las células de cada célula salen dos, esas células hijas no tienen exactamente la misma calidad
que tiene la célula madre anterior, ¿vale? A ver si me lo sé explicar un poquito mejor, a ver si nos entendemos un poquito mejor. Pongo un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de peor calidad celular. Esto es un señor, que esta foto seguramente la habéis visto porque corre mucho por internet. Este señor es camionero, toda la vida ha estado conduciendo y adivinad por qué lado le daba el sol. De hecho, ahora casi todos los cristales llevan ultravioleta, filtro, porque le daba el sol por este lado de aquí, ¿vale? Por la izquierda, como casi todos los países que conducimos por la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasaba a este señor? Pues que este lado es el que tiene la ventanilla, este lado no tiene ventanilla. Este señor, su DNI, pues le pondrá que tiene 70 años. Pero esta piel de aquí tiene 80 o 90 años. Y esta quizá tenga más o menos la edad metabólica que coincida con la edad de documento de identidad. ¿Qué está pasando aquí? Pues que estas células han recibido más daño. Como han recibido más daño, ha habido más muerte. Como ha habido más muerte, ha habido más reemplazo celular. Al haber más reemplazo, implica más divisiones, lo que implica un acortamiento telomérico y una pérdida de calidad celular. Estas células de la piel ya no generan la misma calidad de colágeno, la misma calidad de actina, ya no generan las mismas calidades de proteínas. Un ejemplo casero. Si sois lo suficientemente mayores como para recordar los cassettes de doble pletina, ¿vale? Que permitían hacer copias de cassettes, pues un compañero se compraba un cassette original y como a ti te gustaba, le hacías una copia. Esa copia ya no se escuchaba del todo bien, pero bueno, se escuchaba bastante bien. Pero luego venía un amigo tuyo y te decía, oye, déjame que me haga una copia. Y si hacías una copia de una copia, ya cada vez peor. Y cuando esas copias era ya la copia número 10, escuchabas más ruido de fondo que el cassette original. Se había ido perdiendo la calidad. Pues algo parecido sucede con nuestro organismo. Si le obligamos a hacer copias para reemplazar las células dañadas por el estrés oxidativo, esas copias no nos salen gratis. Al principio, todo el mundo es joven y bueno, no pasa nada, lo aguantas todo, pero cuando ya empezamos a llevar muchas copias, pues a lo mejor las células del hueso, los osteoblastos, ya no generan tanta matriz ósea, las células de la piel no generan tanto colágeno, ¿vale? No generamos tanto pigmentos, por ejemplo, no nos ponemos tan morenos, nos cuesta más. Eso es el principal problema al que nos enfrentamos cuando sufrimos estrés oxidativo. Porque al final la cantidad de estrés oxidativo marcará la calidad de nuestro organismo y la calidad de nuestro organismo marca la longevidad, en gran parte. Obviamente hay factores que no se pueden variar. Genética es una, pero bueno, ya veréis que también no todo es tan marcado como con destino fijo, como nos decíamos al principio con la genética. La genética cada vez se está viendo que tiene una proporción importante del que va a suceder, sobre todo en algunas enfermedades, que es, si tienes este gen, mal vamos, pero mucha parte de las enfermedades que hay sí que tienen un lado genético, pero tiene una modulación muy potente de nuestros hábitos de vida, del ambiente, de cómo gestionamos nosotros el día a día. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el truco? Hemos visto que lo mejor es intentar evitar la exposición a fuentes de radicales libres. Ya habéis visto, pues radiación, ozono, etcétera. Pero por muy bien que nos portemos, por muy centrados que estamos en esta misión, no vamos a conseguir eliminar el metabolismo. Por tanto, es importante tener un metabolismo fino, calibrado, que funcione perfectamente, como un reloj. Y un protagonista clave en nuestro metabolismo es la mitocondria. La mitocondria son las pequeñas centrales energéticas que hay en nuestras células. No hay una por célula, que la gente siempre cree que hay una por célula. Normalmente, en las células adiposas, por ejemplo, que son células que no hacen nada, simplemente acumulan grasa, hay una o dos mitocondrias, pero en células musculares, ¿vale? Las fibras musculares, que son las células del músculo, pueden llegar a tener 1000 mitocondrias por célula, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues que estas 1000 mitocondrias por célula generan de la comida, generan energía por un lado, pero también generan radicales libres. ¿Cómo funciona el tema? Eh, Cuando una mitocondria está en muy buen estado, genera mucha energía y muy pocos radicales libres. Cuando una mitocondria está vieja, ¿vale? Está en mal estado, genera menos energía y más radicales libres. Todo lo contrario que querríamos. Otro ejemplo casero, si yo tengo un coche nuevo, tiene 100 caballos y contamina poco. Si a ese coche le meto 500.000 kilómetros, el motor habrá perdido potencia, ya no tendrá 100 caballos, tendrá 90 y generará mucho más contaminación. Generará más humo, más carbonilla, porque
el motor ha ido envejeciendo. Le entra la misma gasolina, pero en vez de generar la misma energía que al principio, genera menos y contamina más. Ok, pues esto nos pasa. ¿Y qué pasa con la mitocondria? Que hay un jugador clave dentro de la mitocondria que se llama coenzima Q10. ¿Vale? Esta molécula de aquí es una molécula grande, molécula larga, y tiene la función de ayudar a transportar los electrones dentro de la mitocondria para generar esa energía. En realidad tiene una función dual. Tiene la función de generar energía y la función de bloquear radicales libres. De hecho, la coenzima Q10 es el antioxidante lipófilo más potente que podemos generar de manera propia, de manera endógena. Y ahí está el tema. La coenzima Q10 dentro de la mitocondria decae con la edad. La decadencia es diferente en qué tejidos se encuentren esas mitocondrias, pero vemos que, por ejemplo, los tejidos que más energía necesitan, obviamente, son los que más sufren esa caída. El hígado, a los 40 años tenemos casi el 100% de la Q10 que teníamos en el pico máximo, que es a los 20. Allí tenemos un pico máximo. ¿Vale? Pero el corazón, por ejemplo, o en general la musculatura a los 40 años, ya tiene menos de un 30% menos de la cantidad de Q10 que teníamos a los 20. ¿Vale? Los pulmones, por ejemplo, tardan más, pero luego caen en picado. Y eso, si lo hacemos es una foto general de cómo se incrementa el estrés oxidativo en nuestros órganos a medida que envejecemos y cómo además esos órganos disponen de menos energía para cumplir su función. ¿El qué podemos hacer para revertir esto? Lo veremos en otros módulos, pero aquí un problema principal que hay con la coenzima Q10 y la mitocondria es que dependemos casi en la mayoría, en su totalidad, dependemos de la coenzima Q10 que podemos generar. ¿Ok? Porque la dieta es bastante pobre en coenzima Q10. De hecho, la dieta rica en Q10 se ha abandonado mucho, es la casquería, es comer, por ejemplo, pues corazón, hígado, riñón, que es obviamente los órganos que más Q10 tienen. De todo esto, de los telómeros, de cómo conseguir que todo funcione mejor, que la longevidad sea una longevidad además sana, no es simplemente llegar a los 100 años, sino llegar a los 100 años en bien, ¿vale? Veremos todo esto en los siguientes módulos. Como ya sabéis, os dejaré un pequeño test de 5 preguntas y yo también, junto a este módulo, os vendrá artículos que tratan sobre este tema en concreto. Nos vemos en el siguiente módulo.